Hay momentos en la vida en los que creemos estar completamente solos. Momentos en los que el peso de la desesperación es tan grande que no podemos ver más allá de nuestro propio dolor. Yo viví uno de esos momentos hace 15 años, parada en el puente de la calle Octava a las 3 de la mañana, con el viento helado cortándome el rostro y el vacío, llamándome desde abajo. Me llamo Andrea, tengo 43 años. El cabello castaño que me llega a los hombros y una cicatriz apenas visible en la muñeca izquierda que ya no escondo. Esta es la historia de lo que nadie vio aquella noche, o mejor dicho, de lo que yo no vi hasta muchos años después. La mano invisible de Dios tejiendo un milagro en medio de mi oscuridad. Tenía 28 años cuando todo se derrumbó. Era enfermera en el Hospital Central. Trabajaba turnos dobles para pagar las deudas que mi ex esposo había dejado antes de marcharse con otra mujer. Medía 1,65 m. Tenía el rostro ovalado con pecas en las mejillas y los ojos color avellana perpetuamente cansados. Vivía en un apartamento pequeño en el tercer piso de un edificio viejo, con paredes delgadas donde se escuchaban las peleas de los vecinos y el llanto de los bebés. Mis manos, acostumbradas a sostener jeringas y consolar pacientes, temblaban constantemente por el agotamiento y la ansiedad. Aquella semana había sido particularmente brutal. Perdimos a 3 pacientes en mi turno. Uno de ellos era un niño de 7 años llamado Mateo, con el cabello rubio rizado y una sonrisa que iluminaba la sala pediátrica. Había luchado contra la leucemia durante 2 años. Yo había estado con él desde el principio. Había visto cada tratamiento, cada recaída, cada pequeña victoria. Cuando murió en mis brazos, esa tarde de viernes, algo en mí se quebró. No lloré, no grité. Simplemente sentí que algo esencial dentro de mí se apagaba como una vela sin oxígeno. Llegué a casa esa noche y encontré una carta del banco. Amenazaban con ejecutar la hipoteca del apartamento. Las letras negras bailaban frente a mis ojos mientras las leía una y otra vez. Había trabajado 3 años para comprar ese lugar. Era lo único que me quedaba, el único espacio en el mundo que podía llamar mío. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el refrigerador frío, y por primera vez en meses permití que las lágrimas salieran. Lloré por Mateo, por mi matrimonio fallido, por las deudas interminables, por el cansancio que me carcomía los huesos. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. A las 2 de la mañana tomé una decisión. O más bien, sentí que la decisión me tomaba a mí. No podía más. Simplemente no podía. Me levanté del suelo, me puse mi abrigo azul marino desgastado y salí del apartamento sin mirar atrás. Caminé por las calles vacías de la ciudad, sintiendo el frío de marzo penetrar hasta mis huesos. Mis zapatillas deportivas blancas, manchadas y viejas, golpeaban el pavimento con un ritmo monótono. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba escapar de ese dolor que me ahogaba. El puente de la calle Octava era conocido en la ciudad, alto, antiguo, con una barandilla de hierro oxidado que había visto demasiadas historias tristes. Me paré en el centro, mirando el río oscuro que corría 30 metros más abajo. El viento movía mi cabello castaño y me hacía entrecerrar los ojos. Puse las manos sobre la barandilla fría y áspera. Mis dedos, acostumbrados a salvar vidas, ahora temblaban de agotamiento y desesperanza. Y en ese momento, en el silencio absoluto de la madrugada, sentí que estaba completamente sola, que nadie me vería, que nadie me extrañaría, que mi vida se había convertido en un peso imposible de cargar. Pero estaba equivocada. Alguien me estaba viendo. No lo supe esa noche, no lo supe durante años, pero alguien me vio. Y lo que hizo cambió el curso de mi vida de una forma que nunca hubiera imaginado. Mientras estaba parada en ese puente, con las manos apretando la barandilla y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, una voz detrás de mí dijo: «Es una noche fría para estar aquí afuera». Me giré bruscamente. Era un hombre mayor, tal vez de 65 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás, un abrigo largo color gris
y los ojos más azules que había visto en mi vida. Llevaba una bufanda roja alrededor del cuello y sostenía un termo humeante en las manos. «¿Qué hace aquí?», pregunté con voz ronca. Él sonrió levemente, una sonrisa que no me juzgaba, que no pretendía saber. «Podría preguntarte lo mismo», respondió. Se acercó despacio, sin invadir mi espacio, y se apoyó en la barandilla a unos 3 metros de distancia. «Mi nombre es Gabriel. Camino por aquí a veces cuando no puedo dormir». Guardó silencio un momento, luego añadió: «He visto a mucha gente en este puente. La mayoría no está admirando la vista. No sé por qué no me fui. No sé por qué sus palabras, dichas con esa voz grave y calmada, me hicieron quedarme. Tal vez porque no intentó detenerme. No me dijo que la vida era hermosa o que todo mejoraría. Simplemente estaba ahí, con su termo de café y su bufanda roja, mirando el río como yo lo hacía». «¿Quiere un poco?», preguntó, señalando el termo. «Está caliente. El café no soluciona problemas, pero al menos calienta las manos». Acepté el café, no sé por qué. Tal vez porque mis manos estaban entumecidas por el frío. Él sirvió el líquido oscuro en la tapa del termo y me la pasó con cuidado. El calor se extendió por mis dedos, por mis palmas, subió por mis brazos. Bebí despacio, sintiendo cómo el café amargo quemaba mi garganta de forma reconfortante. Gabriel no dijo nada durante largos minutos. Solo miraba el agua, como si entendiera que a veces el silencio es el único lenguaje apropiado para el dolor. Finalmente habló. «Perdí a mi esposa hace 5 años. 40 años de matrimonio terminaron en una cama de hospital». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Durante meses vine a este puente cada noche. Miraba el agua y pensaba que sería más fácil simplemente terminar, pero nunca lo hice. ¿Sabes por qué?». Negué con la cabeza. Él me miró con esos ojos azules que parecían contener océanos de comprensión. ¿Por qué alguien necesitaba que yo me quedara? No lo sabía entonces, pero lo descubrí después. Hablamos durante 2 horas en ese puente, o más bien, él habló y yo escuché. Me contó sobre su esposa, sobre su trabajo como maestro de escuela, sobre cómo había aprendido que el dolor no desaparece, pero se transforma. Me contó sobre la noche en que decidió que si no podía salvarse a sí mismo, al menos podría intentar ayudar a otros. «Empecé a caminar por aquí», dijo, «con la esperanza de que si alguien más estaba pasando por lo que yo pasé, pudiera ofrecerle al menos una taza de café caliente y un oído dispuesto a escuchar». Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer, Gabriel me miró y dijo: «No sé qué te trajo aquí esta noche, y no te voy a decir que todo estará bien, porque no lo sé. Pero sí sé esto: si estás aquí, si tu corazón sigue latiendo, es porque todavía hay algo que necesitas hacer, alguien que necesita que te quedes. Tal vez no lo sepas ahora, tal vez no lo descubras por años, pero está ahí». Me entregó un papel pequeño con un número de teléfono. «Si alguna vez necesitas hablar, llámame, a cualquier hora. Los que hemos estado en el borde tenemos que cuidarnos unos a otros». Volví a casa esa mañana, no porque de repente todo tuviera sentido, no porque el dolor hubiera desaparecido. Volví porque un extraño con una bufanda roja y un termo de café me había recordado que todavía era humana, que todavía podía sentir el calor en mis manos, que todavía podía conectar con alguien aunque fuera por 2 horas en un puente frío. Guardé el número de Gabriel en mi bolsillo y lo llamé 3 días después. Empezamos a reunirnos una vez por semana en una cafetería pequeña cerca del hospital. Él nunca me preguntó sobre aquella noche. Simplemente escuchaba cuando yo necesitaba hablar y guardaba silencio cuando las palabras no eran suficientes. Pasaron los meses. Poco a poco, encontré formas de manejar las deudas. Tomé un segundo trabajo, negocié con el banco, recorté gastos. Hubo noches en las que el puente volvió a llamarme, pero cada vez sacaba el número de Gabriel y lo llamaba. Él siempre respondía. A veces hablábamos, a veces solo nos quedábamos en silencio por el teléfono, respirando, recordándonos que no estábamos solos.
2 años después, Gabriel me llevó a un centro comunitario donde un grupo de personas se reunía cada martes. Eran personas que habían estado al borde del abismo. Gabriel facilitaba las reuniones, un espacio seguro donde quienes habían sobrevivido a sus momentos más oscuros podían compartir y recordarse que seguir viviendo era posible. Empecé a asistir. Al principio solo escuchaba. Había un hombre joven llamado David, una mujer mayor llamada Rosa que había perdido a sus 2 hijos, y otros, cada uno con su historia, cada uno con sus cicatrices. Mientras los escuchaba, algo en mí comenzó a sanar. No era que mi dolor desapareciera, era que aprendía a llevarlo de forma diferente, a verlo como parte de mi historia, pero no como el final de ella. Una noche, Gabriel me pidió compartir mi historia. Me costó más de lo que esperaba. Tuve que pausar varias veces, respirar profundo para continuar. Les conté sobre Mateo, mi matrimonio, las deudas, el puente. Cuando terminé, una joven de 19 años llamada Sofía se acercó y me abrazó. «Gracias por quedarte», susurró, «porque si tú pudiste, tal vez yo también pueda». En ese momento entendí lo que Gabriel había dicho años atrás. Alguien necesitaba que yo me quedara. Tal vez no era solo una persona, tal vez eran muchas, tal vez mi dolor, por terrible que hubiera sido, podría convertirse en un puente para que otros cruzaran sus propias oscuridades. Empecé a compartir mi historia más abiertamente. Hablé en el hospital con enfermeras que mostraban signos de agotamiento extremo. Organicé pequeños grupos de apoyo. Y cada vez que veía ese destello de reconocimiento en los ojos de alguien más, ese momento en que se daban cuenta de que no estaban solos, sentía que Mateo no había muerto en vano, que mi dolor no había sido inútil. Gabriel falleció hace 5 años. Tenía 73. Fue pacífico, en su casa, rodeado de las personas cuyas vidas había tocado. En su funeral había más de 200 personas, cada una con una historia de cómo Gabriel las había salvado con una taza de café, una conversación, una presencia silenciosa en un momento de desesperación. Yo les conté sobre aquella noche en el puente, sobre cómo un extraño con ojos azules y una bufanda roja me había dado una razón para quedarme. Y después del funeral, 15 personas se me acercaron. Cada una me contó que Gabriel les había salvado la vida de la misma manera. Pero la historia no termina ahí. Hace 3 meses recibí una carta. Era de una mujer llamada Patricia, de 32 años, que vivía al otro lado del país. Escribió: «Querida Andrea, nunca nos hemos conocido, pero necesito agradecerte. Hace 2 años estaba en el peor momento de mi vida. Había perdido mi trabajo, mi casa, y estaba considerando seriamente terminar con todo. Una noche, buscando en internet alguna razón para seguir adelante, encontré un video tuyo hablando en una conferencia sobre salud mental. Contaste tu historia del puente y de Gabriel, y algo en tus palabras me llegó. Decidí quedarme una noche más, luego otra. Y ahora, 2 años después, mi vida no es perfecta, pero es mía. Y estoy agradecida de estar viva para vivirla. Quería que supieras que tu decisión de quedarte aquella noche no solo te salvó a ti, me salvó a mí también. Lloré cuando leí esa carta. Lloré porque entendí finalmente lo que nadie vio en aquel momento de desesperación hace 15 años. Yo no vi que estaba siendo sostenida por algo más grande que mi dolor. No vi que mi historia, por oscura que fuera en ese momento, se convertiría en luz para otros. No vi que Gabriel era la respuesta de Dios a una oración que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Y no vi que mi decisión de quedarme aquella noche crearía ondas que se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar. Hoy tengo 43 años. Mi cabello castaño tiene algunas hebras plateadas. La cicatriz en mi muñeca izquierda, de un momento de debilidad años después del puente, ya no me avergüenza. Es un recordatorio de que he luchado batallas y he ganado. Sigo trabajando como enfermera, pero ahora también facilito grupos de apoyo como Gabriel lo hizo. Llevo un termo de café en mi auto, por si acaso. Y a veces, cuando no puedo dormir, camino por el puente de la calle Octava.
no para mirar hacia abajo, sino para recordar, para honrar al hombre que me salvó y para mantenerme alerta, porque quizás alguien más necesite que yo esté ahí, con una bufanda, un café caliente y una presencia que diga sin palabras, no estás solo. Lo que nadie vio en aquel momento de desesperación fue esto. Dios no nos abandona en nuestra oscuridad. Nos envía ángeles disfrazados de extraños con termos de café. Nos sostiene con hilos invisibles cuando estamos seguros de que vamos a caer. Y toma nuestro dolor más profundo y lo transforma en el puente que otros necesitan para cruzar hacia la esperanza. Aquella noche, yo creí estar completamente sola, pero nunca lo estuve. Y si estás viendo esto, si estás en tu propio puente mirando hacia abajo, quiero que sepas, tampoco estás solo. Alguien te ve, alguien te sostiene. Y tu historia, por dolorosa que sea ahora, tiene el poder de salvar vidas que aún no conoces. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Tal vez alguien que conoces está parado en su propio puente esta noche y necesita recordar que hay razones para quedarse. Suscríbete a este canal para más historias de esperanza y redención. Y déjanos un like si crees que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la forma de filtrarse a través de las grietas de nuestra desesperación. Te espero en la siguiente historia.